Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en JavaScript. Seguimos viendo funciones de la librería jQuery que nos van a ayudar pues, a dotar de efectos y animaciones a los objetos que podamos tener en nuestra página web. Y en este vídeo pues, vamos a ver una función de la librería que es la función animate. Esta función, pues como su nombre indica, prácticamente ¿no? Nos permite animar cualquier objeto que tengamos en nuestra página web. Podemos animar texto, podemos animar imágenes, podemos animar contenedores div. En definitiva, podremos animar cualquier objeto. ¿Y cómo anima los objetos de nuestras páginas web esta función? Bueno, pues los anima utilizando las propiedades CSS de esos objetos. Para poder utilizar esta función, animate, es imprescindible tener conocimientos de CSS. Si alguno de vosotros no los tiene, bueno, pues no sabrá muy bien qué es lo que vamos a hacer en este vídeo. Os recuerdo de todas formas que en mi canal pues tenéis un curso de CSS desde cero, ¿no? Para el que tenga ganas de ponerse con él. ¿Cómo anima esta función a nuestros objetos? Pues como digo, utilizando las propiedades CSS de esos objetos y modificando sus valores. Esta función animate permite modificar todas aquellas propiedades CSS que admitan valores numéricos en su valor. Ya sabéis que la sintaxis de una propiedad CSS es propiedad, dos puntos y el valor de esa propiedad, ¿no? Bueno, pues siempre que el valor de una propiedad CSS sean valores numéricos, a excepción de los códigos de los colores, pues podremos modificarla, podremos animarla con esta función. Por ejemplo, la propiedad width tiene valores numéricos, o bien en píxeles, o bien en porcentajes, o bien en la medida EM, el multiplicador CSS. Bueno, pues esta propiedad la podremos animar, ¿no? Con esta función. Lo mismo ocurre con la propiedad, por ejemplo, margin left, con la propiedad height, o con la propiedad de la opacidad, con la propiedad opacity, ¿no? Todas estas propiedades y muchísimas más, aquí solamente he puesto 4 como ejemplo, pues se modifican con valores numéricos, ¿no? Lo único que hay que tener en cuenta es que aquellas propiedades CSS que estén compuestas por más de una palabra, como por ejemplo la propiedad margin left, bueno, pues en CSS ya sabemos que la sintaxis es una palabra guión y la segunda palabra, es decir, margin, guión y left. Bueno, pues la función animate no utiliza esta sintaxis, sino que lo que hace es unir las dos palabras y la segunda escribirla en mayúscula, ¿no? Es lo único que tenemos que tener en cuenta. Y el resto de propiedades, las que están compuestas por una palabra, pues se escriben exactamente igual, ¿no? Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos sencillos de cómo funciona esta función animate dentro de nuestras páginas web. Así que vamos a ello. Y para comenzar, con el único objetivo de ver cuál es la sintaxis y el funcionamiento de animate, pues vamos a animar este coche, ¿no? Algo que es poco útil, pero para ver la sintaxis nos va a servir. ¿Cómo lo vamos a animar? Bueno, pues vamos a decirle a nuestra página web que cuando hagamos clic encima de este objeto, concretamente en esta imagen, bueno, pues la imagen se vaya desplazando hacia la derecha. Es decir, hacemos un clic, se desplaza pues tantos píxeles. Ahora después le diremos cuántos, ¿no? Le volvemos a dar un segundo clic y se vuelve a desplazar, ¿no? Es decir, a medida que vamos haciendo clic sobre la imagen, pues esa imagen va desplazándose hacia la derecha, es decir, se anima, ¿no? Se mueve. Bueno, pues vamos a ello, nos vamos al código de la página. El código de esta página es muy sencillo, lo único que tenemos pues es la etiqueta de la imagen y luego pues ya he linkado la librería jQuery y tenemos nuestra zona de script. Y en la zona de script incluso pues ya he creado la función ready. Lo que tenemos que hacer aquí pues es tan sencillo como en principio identificar a la imagen. Fijaros que la etiqueta de la imagen tiene el correspondiente atributo ID con el nombre de imagen, ¿no? Luego entonces utilizamos el conocido objeto jQuery para poder identificar el objeto. Luego entonces imagen. Y ahora tenemos que decirle a este objeto a qué evento va a responder. Entonces yo he mencionado de ir haciendo clics sobre la imagen. Bueno, pues vamos a decir que este objeto responde al evento click. Y para ello utilizamos la función click de la librería jQuery. Y ahora, bueno, pues dentro de los argumentos de la función click vamos a indicarle con una función anónima qué es lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer es animarse desplazándose hacia la derecha. Luego entonces, dentro de los paréntesis de la función click, pues creamos una función anónima, abrimos la llave de la función anónima y cerramos la llave de la función anónima, ¿no? Y dentro de esta función anónima, pues lo que tenemos que hacer es animar el objeto. ¿Y cómo animamos el objeto? Bueno, pues primero tenemos que volver a identificar a este objeto. Y para volver a identificar el objeto, pues utilizamos el objeto jQuery this, que ya sabemos qué significa y para qué sirve, ¿no? Estamos haciendo clic
en la imagen, bueno, pues estamos diciendo que este objeto, es decir, la imagen en la que estamos haciendo clic, tiene que animarse. Y aquí es donde entra en juego la función animate, ¿no? Y la sintaxis que tiene esta función animate, fijaros que abre un paréntesis. Bueno, pues a continuación del paréntesis de apertura se abriría una llave. Y fíjate cómo en Dreamweaver, concretamente en este editor web, en cuanto abrimos una llave ya nos salen aquí las propiedades CSS que tenemos disponibles, ¿no? Es decir, el editor web Dreamweaver reconoce qué es lo que tenemos que escribir dentro de esta función animate. Entonces, vamos a decirle que se desplace hacia la derecha. Y para decirle que se desplace hacia la derecha, podemos modificar, por ejemplo, la propiedad CSS margin left. Y fijaros cuál es la sintaxis. Es como os indiqué yo anteriormente, ¿no? Lo que hace es unir las dos palabras, es decir, quita el guión que tiene la sintaxis CSS, une las dos palabras y la segunda pues la pone con mayúsculas. Yo lo que suelo hacer para verlo todavía más claro es abrir la llave y darle un intro, ¿no? Para que esté en diferentes líneas y poderlo ver mejor. Luego entonces, margin left. Y ahora, pues a continuación de los dos puntos, siempre, entre comillas, el valor. Si nosotros lo que queremos es que se vaya desplazando hacia la derecha, podemos utilizar el operador incremento, visto en este curso hace ya un montón de vídeos, ¿no? Entonces, el operador incremento, pues es el más y el igual. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, aquí que se desplace con un incremento de 50 píxeles, con esto lo que conseguimos es que cada vez que hagamos clic en la imagen, pues la imagen se desplace 50 píxeles más hacia la derecha, porque estamos dejando un margen izquierdo más hacia la derecha, pues cada vez 50 píxeles, ¿no? Bueno, pues una vez que hemos modificado la propiedad, nos queda por cerrar la llave de la función animate y a continuación esta función admite opcionalmente, no es necesario escribirlo, pero opcionalmente la función animate admite un segundo argumento, que es el tiempo que va a tomarse en hacer esta animación. Vamos a decirle que un segundo, es decir, 1000 milisegundos, ¿no? Bueno, pues una vez establecido el segundo argumento, cerramos el paréntesis de la función animate, punto y coma, y con esto en principio pues ya estaría todo, ¿no? Si no se nos ha olvidado nada. Luego entonces guardamos cambios en el navegador, en el programa quiero decir, nos vamos al navegador, actualizamos con F5 y ahora pues si hacemos un clic en el objeto, fijaros cómo efectivamente se desplaza 50 píxeles. A lo mejor 50 píxeles es demasiado poco, porque el desplazamiento casi no se aprecia, ¿no? Pero fijaos como cuando le voy dando pues un clic sobre otro, pues se va desplazando. Vamos a hacer una cosa, vamos a decirle que en vez de 50 píxeles, pues se desplace 150, es decir, que nos deje un margin left de 150. Bueno, pues guardamos cambios, actualizamos el navegador y ahora el desplazamiento es mayor, ¿no? Si queremos que tarde menos tiempo en hacer esta animación, es decir, en este desplazamiento, pues lo que tenemos que hacer es cambiar los 1000 milisegundos por 500, es decir, medio segundo, con lo cual este proceso será el mismo, pero lo hará más rápido. Bueno, pues aquí tenemos un primer ejemplo de cómo funciona la función animate. Propiedad CSS que hemos manipulado en esta ocasión, pues margin left. Bueno, pues veamos un segundo ejemplo. Vamos a utilizar también esta misma página web, ¿no? Entonces voy a eliminar todo excepto la función ready y lo que voy a hacer va a ser sustituir esta imagen coche por otra imagen que tengo pues en mi carpeta de las imágenes, ¿no? Que va a ser más apropiada pues para este propósito. Entonces voy a sustituir la imagen coche por la imagen 1.jpg, que si no recuerdo mal, era de un árbol, ¿no? Entonces voy a actualizar, efectivamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta imagen? Bueno, pues vamos a crear un efecto muy visto y que ya hemos manipulado con otras funciones de la librería jQuery como fade in y fade out, y es que al pasar el ratón por encima, pues la imagen se ilumine, ¿no? Y al quitar el ratón de encima, pues vuelva otra vez a apagarse. Bueno, pues para hacer esto con la función animate, primero lo que tenemos que hacer es decirle en una hoja de estilos interna que ya tengo en este archivo que al cargar la imagen pues tenga una opacidad de 0,5, es decir, la imagen no sea completamente nítida, ¿no? Entonces, si guardo cambios y actualizo el navegador, pues aquí tenemos la imagen como difuminada. Entonces, lo que pretendo es que al pasar el ratón por encima, la imagen cobre todo su brillo y al quitar el ratón de encima, pues vuelva a ponerse tenue, dando la sensación o el efecto de que se ilumina, ¿no? Y vamos a utilizar, como digo, la función animate para hacer esto también, ¿no? Luego, entonces, lo que tenemos que hacer en este caso
después de decirle en la hoja de estilos interna una opacidad de 0,5, es meternos dentro de la función ready, identificar nuestro elemento. Luego entonces aquí podemos utilizar el objeto jQuery IMG, es decir, identificamos la etiqueta IMG directamente. También podríamos haber identificado la imagen utilizando el atributo ID y aquí le decimos pues mouse over, ¿no? Es decir, cuando pasemos el ratón por encima, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y lo que tienes que hacer dentro de mouse over pues es con una función anónima, abrimos la llave, la vamos cerrando ya, lo que tiene que hacer es, en este objeto en el que nos encontramos, animarlo, es decir, animate, y aquí, bueno, pues abrimos nuevamente la llave y lo que vamos a hacer es modificar la propiedad CSS opacity, ¿no? Bueno, pues fijaos que aquí nos aparece. Y aquí, bueno, pues le vamos a decir que opacity 1. Al no ser una medida en píxeles, pues no hace falta ponerlo en esta ocasión entre comillas. Si fuera algo de píxeles, como un width, un height, pues entonces sí habría que ponerlo entre comillas. En esta ocasión no hace falta. Cerramos la llave de animate y vamos a decirle el tiempo que va a tardar pues en animar esto. Vamos a decirle, por ejemplo, 250 milisegundos. Cerramos el paréntesis de animate. Voy a cerrarle un renglón más abajo que se suele ver mejor, concretamente aquí, punto y coma, y bueno, pues con esto, en principio, al pasar el ratón por encima se ilumina, pero estaría a la mitad del ejemplo hecho, ¿no? Es decir, si guardamos cambios, nos vamos al navegador F5, pues vemos que efectivamente se ilumina. Pero digo que está a la mitad porque al quitar el ratón de encima no vuelve otra vez a su ser. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Lo que habría que hacer en este caso es situarnos a continuación de esta función y volver a crear pues lo mismo. Es decir, mirad, voy a coger todo este código, lo voy a copiar, lo pego justo debajo y lo único que hay que hacer aquí es cambiar el evento, la función del evento. Es decir, en vez de mouse over vamos a decirle mouse out y en vez de decirle que una opacidad 1, pues una opacidad nuevamente 0,5. Entonces, hecho esto, guardamos cambios y ya tendremos el ejercicio completo, ¿no? Es decir, pasa, se ilumina, quitas, vuelve otra vez a su ser, ¿no? Y tantas veces como quieras. Bueno, pues este es otro ejemplo más de cómo manipulando propiedades CSS con la función animate, pues puedes dotar de animación a una imagen, ¿no? Si tuviéramos una galería de imágenes, bueno, pues habría que identificar las imágenes con los objetos jQuery correspondientes y después pues podríamos dotar a todas esas imágenes de este efecto, ¿no? Algo que es muy visto por ahí en páginas web y que también se puede hacer de otras formas con jQuery. Vamos a ver un tercer ejemplo, que es pues la aparición de una especie de menú que suele estar escondido, algo que también se ve en muchas páginas web. Para ello vamos a utilizar pues otra página que tengo aquí preparada, que es esta. Por supuesto, os voy a pasar en la descripción de este vídeo con un link, pues estos archivos para que podáis trabajar con ellos, ¿vale? Entonces, vamos a ver esta página, F12. Bueno, pues es un ejemplo, simplemente una página que tiene texto. Y bueno, pues no, la verdad es que no es nada vistosa la página, pero me va a servir perfectamente para explicar lo que queremos. Si os fijáis, aquí en la parte superior izquierda tengo como una especie de pestaña y lo que pretendo es que al hacer clic en esta pestaña, bueno, pues aparezca un menú deslizándose de izquierda a derecha y si vuelvo a hacer clic en este botón, ¿no?, de la pestaña, que cuando el menú esté desplegado pues se encontrará en este punto más o menos, pues al hacer clic por segunda vez en ese botón de la X, pues vuelva a plegarse el menú. Como digo, la página no es nada vistosa, simplemente el objetivo que persigo es que se entienda cómo funciona esto, ¿no? Entonces, bueno, si nos vamos al código HTML, pues veremos que hay una hoja de estilos interna en la cual pues le estamos dando formato tanto a ese menú que va a aparecer de izquierda a derecha y que actualmente se encuentra escondido como al botón. Es muy importante entender el código CSS, ¿no? Si os fijáis, en el estilo CSS correspondiente al menú le he dado una posición left de menos 210 píxeles, ¿no? Y el ancho de este menú es de 213 píxeles. ¿Eso qué implica? Eso implica que al tener un left negativo va a encontrarse fuera de la página por la izquierda, ¿no? Y para que lo veáis, voy a hacer una cosa manualmente. Voy a coger esta propiedad left, que la tenemos en menos 210, la voy a poner momentáneamente en 0, guardo cambios, actualizo el navegador con F5 y fijaros cómo el menú se despliega hacia la derecha, ¿no? Bueno, pues es un menú típico en el cual suele haber pues una serie de enlaces, que en este caso no conducen a nada porque no es lo que nos ocupa en este vídeo, ¿no?
Pero como podéis ver, la propiedad CSS negativa lo que hace es sacar este elemento de la página, y si lo ponemos en positivo, pues lo que hace es meterlo dentro de la página. Ahora mismo, como tengo un left 0, pues me deja este elemento a 0 píxeles del borde izquierdo, es justo pues el menú desplegado, ¿no? Voy a volverlo a dejar en menos 210, que es como lo teníamos antes, para que vuelva a plegarlo. Entonces vamos a jugar con esta propiedad CSS, con la propiedad CSS left, ¿no? Y luego pues el botón de la X corresponde a otro contenedor div que es denominado botón. Y está uno dentro de otro, ¿no? Aquí tenemos el código de la página, que no es ni más ni menos que texto dividido en párrafos, y fijaros como al finalizar el texto aquí tengo los dos contenedores. Por un lado el del menú, y dentro del contenedor del menú pues tengo el contenedor del botón, un div dentro de otro, divs anidados, con su X correspondiente, ¿no? Y dentro del menú principal, porque el contenedor del botón termina en esa etiqueta de cierre div, dentro de lo que sería el contenedor principal, el menú. Aquí habría que configurar pues unos vínculos, ponerlo bonito, pero bueno, eso no nos ocupa en este caso, ¿no? Bien, pues vista cuál es la estructura, vamos a ver si somos capaces de animar este menú para que aparezca y desaparezca al hacer clic, ¿no? Lo que tenemos que hacer, después de linkar la librería jQuery, de meternos en la zona de JavaScript, pues dentro de la función ready, identificar lo que sería el botón, porque yo quiero que al hacer clic en el botón pliegue y se despliegue, ¿no? Y eso lo haríamos de la siguiente forma. Con el objeto jQuery correspondiente, pues identificamos al botón, y una vez que hemos identificado el botón, podemos utilizar la función toggle, que ya hemos visto en vídeos anteriores. La función toggle, si recordáis, lo que hace es ejecutar una acción cuando haces un clic y una acción diferente cuando haces un segundo clic. Esta función toggle admitía dos argumentos. ¿Qué quieres que haga en el primer clic? ¿Qué quieres que haga en el segundo? Vamos a decirle qué queremos que haga en el primer clic. Luego entonces, toggle, se abre paréntesis, función anónima, es decir, function, abrimos la llave de esta función anónima, la vamos a ir cerrando ya, para que no se nos olvide, y como primera acción lo que quiero es identificar al menú, es decir, al contenedor del menú, y decirle que se desplace hacia la derecha. Y eso pues lo hacemos nuevamente con la función animate, ¿no? Abrimos el paréntesis de la función animate y aquí abrimos la llave que nos da paso a las propiedades CSS. Y lo que tenemos que hacer es modificar, como dije, la propiedad left. Y le tenemos que decir que lo ponga en 0 píxeles, ¿no? Voy a ponerlo en un renglón aparte que se suele ver mejor, ¿no? No quiero que haga nada más, luego entonces a continuación lo que hago es cerrar la llave del animate, después cierro el paréntesis que hemos dejado abierto dentro de la función animate y aquí pues vendría un punto y coma. Y ahora pues finalmente lo que se cierra es la llave de la función, pero como estamos dentro de toggle, si no me he comido nada, le hemos dicho la primera acción. ¿Qué queremos que haga con el primer clic? Falta decirle qué tiene que hacer con el segundo clic. Luego entonces, a continuación de la llave de cierre de la función anónima, pues ponemos una coma y ahora vendría la segunda acción. Luego entonces function y segunda función. Abrimos el paréntesis de la segunda función anónima y hacemos lo mismo, ¿no? Identificamos al menú, es decir, a ver si lo puedo subir un poco, ahí. Identificamos al menú y le decimos que se anime. Y en esta ocasión, pues lo que tenemos que decirle es, abriendo como siempre la llave, que vuelva otra vez a salirse de la página. Luego entonces tenemos que decirle left menos 210, que es la posición original donde se encuentra, ¿no? Cerramos la llave de animate, cerramos el paréntesis de animate y cerramos finalmente la llave. Esto es un jaleo, ¿no? Hay que tener cuidado. Cerramos la llave de la primera función que tenemos aquí. Cerramos el paréntesis y punto y coma. Bueno, aquí lo más fácil es equivocarse con las llaves y los paréntesis, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y ser muy precavido, fijarse mucho en qué llaves estás abriendo y cuáles tienes que cerrar. Es probable que me haya equivocado porque hay muchas llaves, pero esperemos que no, ¿no? Guardamos cambios, nos vamos al navegador, actualizamos con F5 y ahora, bueno, pues si nos situamos sobre la pestaña, al hacer un clic, fijaros cómo se anima y entra ese menú. Bueno, pues aquí el usuario pulsaría en opción A, opción B, se supone que son vínculos, ¿no?
Incluso, que no lo he hecho yo, podríamos decirle que al pulsar en uno de estos menús volviera a plegarse, ¿no? Pero bueno, al hacer un segundo clic, la función toggle tiene que hacer su trabajo, que es volverlo a plegar, ¿no? Es decir, un clic despliegas, otro clic pliegas, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis otro ejemplo más de cómo funciona la función animate de la librería jQuery. Bien, pues hemos hecho unos cuantos ejemplos. Seguiremos trabajando con ella en el futuro, pero si sabéis manejar bien CSS, pues esto nos da mucha potencialidad, ¿no?, para animar nuestras páginas web, porque toda aquella propiedad CSS que tenga valores numéricos, pues la puedes animar con esta función. Bueno, pues vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y os invito, como siempre, a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Así que hasta entonces, que os vaya bien.